Ecuaciones diferenciales. Hablemos de la reducción de orden. Para este momento ya hemos acabado con la primera parte del curso que tiene que ver con las ecuaciones diferenciales de primer orden y nos estamos dirigiendo a la segunda parte del curso que tiene que ver con las ecuaciones diferenciales de orden superior. Sin embargo, cuando estamos hablando de ecuaciones de segundo orden, la idea presentada en este video es un truco entre estas dos, ¿sí? No llega a ser parte de la primera y es como una introducción a la segunda parte en el mejor de los casos. Si yo tengo una ecuación diferencial de segundo orden, lo que tendré es una función que envuelve a x, y, y' segunda derivada y, bueno, igualada a 0. ¿Sí? Alguna función que las involucra a todas. Hay dos casos específicos en los que nosotros podemos aplicar un cambio de variables que nos simplifique la vida. El primero de ellos es cuando la variable y, la variable dependiente, no aparece explícitamente en la ecuación. Es decir, esta ecuación, a decir verdad, solo tiene como protagonistas escritos explícitos x, y' y y segunda derivada. En ese caso, podemos hacer el cambio de variable que y' sea igual a una nueva variable, digamos p. Y en ese caso, la segunda derivando a ambos lados de la ecuación, y segunda derivada será igual a p'. Tengamos en cuenta que cuando escribo p' me refiero a la derivada de p respecto de x, ¿no? X sigue siendo la variable independiente del ejercicio. Y entonces esto se habrá convertido en esto, que si se dan cuenta es x, p y la diferencial de p respecto de x, y esta es una ecuación de primer orden. Les muestro un ejemplo. Yo tengo la ecuación x, y segunda menos y' es igual a 3x al cuadrado. Y no aparece explícitamente. Obviamente aparece, ¿no? Esta es la derivada de y respecto de x, esta es la segunda derivada de y respecto de x, pero el término como tal no está en esta ecuación. En ese caso nosotros podemos hacer el cambio de variables que habíamos pensado y reescribir esto así, en lugar de segunda derivada p' y en lugar de y' p. ¿Sí? No dejemos de tener en cuenta que esto es x por la diferencial de p respecto de x menos p. X sigue siendo la variable independiente aquí. Sin embargo, yo puedo agarrar toda esta ecuación, dividirla entre x y darme cuenta de que esto es una ecuación de primer grado y además es lineal. Nosotros sabemos resolverla. ¿Sí? El factor de integración terminaría siendo 1 sobre x o x a la menos 1. Y entonces el factor de integración por la variable, todo eso derivado es igual a 3 multiplicado por el factor de integración. 3x, perdón, por x a la menos 1, por eso simplemente 3. Integrando ambos lados de la ecuación, yo tendría esto. Y por último, llegamos aquí. Sin embargo, lo que voy a hacer ahora es escribir esto. ¿Y por qué me voy a referir a esta constante como C1? Porque aquí me doy cuenta de que el ejercicio no ha terminado. Que ahora, volviendo a las variables originales, yo caigo en esto, ¿no? P era y'. Y bueno, aquí ya sabemos que esto, decir verdad, es la derivada de y respecto de x. Esta es una ecuación completamente separable de y de x, integrando ambos lados. Ya hemos caído en una segunda integral, una segunda ecuación muy sencilla, y es por eso que aparece la C2. Cosas que podemos decir, en primer lugar, no tenía sentido la idea de pensar que podíamos tomar una ecuación de segundo grado y convertirla en una de primero mágicamente. No es lo que ha sucedido. Lo que hemos hecho es agarrar una ecuación de segundo grado y convertirla en dos ecuaciones de primer grado. Eso tiene más sentido. Y entonces, como nosotros estamos en una ecuación de segundo grado, de una u otra forma necesitamos integrar dos veces. Y es por eso que terminan apareciendo dos constantes esta vez. Pero esta sería la solución general. Si nos hubiesen puesto datos iniciales, pues aquí los implantaríamos. De eso ya vamos a hablar después, de los datos iniciales de una ecuación de orden superior. Ahora les muestro el segundo caso. El segundo caso en el que podemos usar este cambio de variables es que la variable independiente, en este caso x, no aparece explícitamente en la ecuación. En este caso tenemos una función que depende de y, y segunda y 0. Y esta vez podemos hacer un cambio de variables
y' es igual a p, pero esta vez buscamos cambiar la variable independiente. Y podemos hacerlo así, fíjense. Si y' es p, la segunda derivada de y sería la derivada de p respecto de x. Yo puedo escribir esto así, aplicando una regla a la cadena. Se dan cuenta que, a decir verdad, aquí no hay nada que no sea cierto, ¿no? Es como que he metido la diferencial de y aquí y la de aquí. Si se simplifican, llegamos exactamente a esto. Sin embargo, esto a mí me interesa porque yo sé que esto es la diferencial de p respecto de y al mismo tiempo yo sé que la diferencial de y respecto de x no es otra cosa que y', y y', ya lo sé, es p. Es por eso que puedo decir que la segunda derivada la voy a sustituir con p por la derivada de p respecto de y. Y en este caso, yo voy a llegar a una función que tenga y, p y la derivada de p respecto de y, que es una ecuación de primer orden, siendo y esta vez la variable independiente. Les muestro un ejemplo. Fíjense en este ejercicio. La segunda derivada más 2 veces y por y' al cubo es igual a 0 y x no aparece explícitamente. Este método es una maravilla en el sentido de que podemos responder incluso ecuaciones completamente no lineales como estas, ¿no? En las que la primera derivada aparece elevado al cubo. Es la primera vez que vemos eso. Aplicando nuestro cambio de variables, y' será p y y segunda derivada será p por la diferencial de p respecto de y. Reescribiendo esto entonces, nosotros desembocamos en esta ecuación. ¿Sí? Nosotros podemos, la nueva variable independiente es y, que eso quede claro. Nosotros podemos pasar esto a este lado, aquí podemos hacer una simplificación entre las p's y llegamos a una ecuación que también es muy simple de ser resuelta esta vez, completamente separable. Podemos mandar las p's a este lado, la y a este lado y nos queda 1 sobre p al cuadrado por la diferencial de p es igual a menos 2y por la diferencial de y nosotros podemos integrar a ambos lados. Y así obtenemos que menos 1 por p sobre p, es igual a menos y cuadrado más c1. Si tomamos todo esto y lo multiplicamos por menos 1, nosotros podemos llegar a que 1 sobre p es y al cuadrado más c1. Podríamos haber puesto, ya lo saben, este c1 de aquí ha absorbido al menos 1 porque es una constante, pero no pasaba nada si escribíamos menos c1, ya lo sabemos. Y en este caso, p es 1 sobre y al cuadrado más c1, y una vez más, cuando volvemos a las variables originales, entramos a nuestra segunda ecuación de primer grado. Y aquí, volvemos a recordarlo, esto es de y respecto de x, es decir, x ha vuelto a ser la variable independiente. Pero la ecuación como tal para nosotros sigue siendo separable y muy simple, ¿no? Mandamos esto a un lado, esto al otro, llegamos a esto, e integrando ambos lados, vemos que un tercio y cubo más c1 por y es igual a x más c sub 2. Y esta es la solución general y final del ejercicio.